Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? En este video vamos a hablar de los dos filtros que nos faltaron, es decir, el rechazabandas y el pasabandas. Vamos a continuar hablando de la función de transferencia y sus aplicaciones. Ahora, continuando con este circuito, realizaremos un proceso parecido a lo que ya realizamos anteriormente. Ahora, ZC tiene el siguiente valor. Pero podemos hacer un poquito de álgebra para que la función de transferencia nos quede un poquito más fácil. En este caso voy a multiplicar y a dividir por j. Al multiplicar y dividir por j, es decir, el mismo número, realmente estoy multiplicando por 1. En otras palabras, no estoy alterando nada. Y como j al cuadrado tiene un valor de menos 1, se puede reemplazar y llegar a la siguiente expresión de la impedancia de un capacitor. Y la impedancia de un inductor es la siguiente. Ahora saquémosle la magnitud a esta función. Y si la graficamos, nos surge la siguiente curva. Se observa que el filtro solo permite el paso de un rango limitado de frecuencias, por lo que posee dos frecuencias de corte, a diferencia de los filtros pasabajas o pasaaltas, que únicamente tienen una. La frecuencia de corte se determina de la misma manera que lo hemos realizado tanto en el filtro pasaaltas como en el pasabajas. En este caso, la magnitud de la función de transferencia incluye un término cuadrático, lo que conduce a dos soluciones reales. Estas corresponden a las dos frecuencias de corte, W1, lo que llamaré frecuencia de corte inferior, y W2, frecuencia de corte superior. A partir de estas dos frecuencias se define el ancho de banda o bandwidth del filtro, calculado como la diferencia entre la frecuencia de corte 2 con la frecuencia de corte 1. En este caso voy a llamar el ancho de banda V. Este valor indica el rango de frecuencias que el filtro deja pasar con una ganancia aceptable. Para que exista un filtro pasabandas se debe presentar al menos un capacitor y un inductor presentes. Esto se debe a que es necesaria la interacción entre ambos elementos reactivos para generar una región de paso acotada entre dos frecuencias. En cambio, los filtros pasabajas o pasaaltas pueden construirse con un solo inductor o un solo capacitor. Por último, es importante observar que si evaluamos la magnitud de la función de transferencia en frecuencias bastante cercanas al 0, su valor va a ser 0, mientras que si le evaluamos su magnitud en frecuencias bastante altas, casi infinitas idealmente, su magnitud también tenderá a 0. Volviendo a las diapositivas, observamos que llegamos a la misma función de transferencia y a la misma gráfica. Como en los filtros anteriores, este también tiene su código MATLAB, para que ustedes puedan observar cómo varía la magnitud de la función de transferencia a medida que cambian los valores de la resistencia, capacitancia e inductancia. Ahora pasemos al último filtro que se va a ver. Filtro rechazabandas. Por último, realizaremos un divisor de tensión para saber cuánta tensión se queda entre el capacitor y el inductor. Volveré a simbolizar la impedancia del capacitor como ZC y la impedancia del inductor como ZL. Ahora, si le sacamos la magnitud a esta función de transferencia, queda de la siguiente manera. Se coloca valor absoluto en la parte superior, ya que el numerador en frecuencias extremadamente bajas va a ser negativo debido a la división de la impedancia
del capacitor, mientras que a frecuencias muy altas ya va a comandar el inductor. Ahora si graficamos esta expresión, llegamos a la siguiente curva. En este caso se observa un comportamiento opuesto al del filtro pasabandas. En lugar de permitir el paso de un rango específico de frecuencias, el filtro rechaza bandas o elimina bandas en algunos casos, atenúa una banda determinada de frecuencias y deja pasar el resto. Al igual que el filtro pasabandas, la función de transferencia debe contener un término cuadrático, lo que da lugar a las dos frecuencias de corte. Sin embargo, a diferencia del pasabanda, a este tipo de filtro rechaza todas las frecuencias que se encuentran entre WC1 y WC2, permitiendo el paso a solo aquellas fuera de este intervalo. En este filtro también existe el concepto de ancho de banda o bandwidth, pero con el sentido opuesto al filtro pasabandas. En este caso, el ancho de banda representa el intervalo de frecuencias que son atenuadas o bloqueadas por el circuito. De igual manera, como se mencionó en el filtro pasabandas, el ancho de banda se define como la diferencia entre WC2, la mayor, y WC1, la menor. Este tipo de filtros es útil cuando se requiere suprimir una frecuencia específica, como alguna interferencia, sin afectar al resto del espectro. Para sacar las dos frecuencias de corte se debe realizar el mismo proceso que se realizó en el filtro pasabajas y pasaaltas. Y por último, les vuelvo a insistir, en este caso la magnitud máxima es 1, pero no debe ser así necesariamente. Gracias por ver el video, espero que hayan entendido el tema y que les haya gustado. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales, aparecemos como Rama y Triple Wiz. Si tienes alguna sugerencia de cómo mejorar nuestros videos, no te quedó muy claro, o tienes algún ejercicio que quieres que nosotros resolvamos, no dudes en escribir a este correo y a este número que aparecen en la diapositiva. Sin más, me despido. Espero verlos la próxima semana.